Este es el diario de Aris Thorne, jefe de la misión glaciológica en la estación Palmer 6. Las entradas se realizan con el fin de documentar los acontecimientos que comenzaron el 22 de junio de 2024. Lo hago por si acaso los informes oficiales se pierden o se modifican. 22 de junio. Encontramos el avión a 1200 metros de profundidad. Ocurrió en el sector Zulu Gamma, donde los instrumentos habían registrado lecturas extrañas durante las últimas 2 semanas. Todo comenzó cuando Lena, nuestra geofísica, registró una anomalía magnética persistente. No era nada fuera de lo común. La Antártida es un continente lleno de sorpresas geológicas, pero esta anomalía era diferente. Era demasiado regular. Sus límites estaban claramente definidos y la intensidad del campo en su interior era anormalmente uniforme. Lena dijo entonces que no parecía un yacimiento mineral, sino un imán gigante que alguien había clavado en el hielo. Nos reímos. 3 días después, a la anomalía magnética se sumó una anomalía térmica. El termógrafo del satélite mostró que la superficie sobre ese lugar era unas décimas de grado más cálida que el hielo circundante. La diferencia era insignificante, del orden de la error, pero era estable. Esto ya no tenía sentido. La actividad geotérmica en ese sector era nula. Algo en las profundidades emitía calor. Era muy poco calor, pero llegaba hasta la superficie. Convocamos una reunión. Solo somos 4 en la estación. Yo, Lena Petrova, nuestro ingeniero Sam Carter y su hermano Ben, que hace las veces de médico. Tenemos recursos muy limitados y aún quedan 4 meses para el final del invierno. Cualquier salida fuera de la estación es un riesgo, especialmente en el sector Zulu Gamma, que se encuentra a 140 kilómetros de Palmer 6. Podría ser un meteorito, sugirió Ben. De hierro, grande. Podría haber conservado el calor residual tras la caída. ¿Miles de años? Lena negó con la cabeza. No, el calor se habría disipado hace mucho tiempo. Además, la forma del campo magnético no corresponde a la de un meteorito. Es demasiado ordenado. ¿Quizás sea alguna sonda antigua?, pregunté. ¿Soviética o nuestra, de la época de la Guerra Fría, con un RITEG a bordo? Eso explicaría tanto el calor como el campo magnético. Es una anomalía demasiado grande para una sonda, respondió Sam. Según los datos de Lena, el tamaño del objeto es comparable al de nuestro módulo principal. Además, habríamos detectado radiación. Y el fondo está normal. Comprobamos los datos durante otra semana. La anomalía no cambió. Era estática, silenciosa y completamente incomprensible. Al final, tomé una decisión. Vamos allá. Era necesario realizar un estudio sísmico in situ. Era la única forma de obtener una imagen tridimensional de lo que había bajo el hielo. El 30 de junio salimos en 2 vehículos todoterreno. Yo, Lena y Sam. Ben se quedó en la estación para mantener la comunicación y por si surgía algún imprevisto. El viaje duró casi 10 horas. El tiempo era horrible. La visibilidad bajaba a veces a pocos metros. Conducíamos exclusivamente por los instrumentos, confiando en el GPS y el radar. A nuestro alrededor solo había un vacío blanco y el aullido del viento. Al llegar al lugar, desplegamos el equipo. Lena instaló sensores sísmicos alrededor del perímetro de la anomalía. Sam preparó el generador de impulsos. El principio es sencillo. Creamos una pequeña vibración dirigida. Los sensores captan las ondas reflejadas y el ordenador construye un mapa de densidades en profundidad. Es como una ecografía, pero para glaciares. Los primeros resultados nos dejaron sin habla. En la pantalla se perfilaban lentamente los contornos de algo enorme y claramente artificial. No era una roca ni una falla geológica. El objeto tenía contornos nítidos y simétricos. Un cuerpo largo y alargado, 2 alas, una cola. «Es un avión», susurró Lena sin apartar la vista del monitor. «No puede ser», dijo Sam, acercándose.
¿A tanta profundidad? El hielo en este sector es estable desde hace varios cientos de miles de años. No pudo caer y hundirse a tanta profundidad. Pero el hecho era un hecho. El modelo tridimensional no dejaba lugar a dudas. A una profundidad de aproximadamente 1200 metros, yacía un avión. Estaba perfectamente nivelado, boca abajo, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado sobre una base rocosa bajo el glaciar. Las dimensiones eran impresionantes. La envergadura era de unos 30 metros. La longitud del fuselaje era de más de 20. Pasamos otro día en el lugar, verificando los datos. El modelo se volvía cada vez más detallado. Pudimos distinguir 4 motores, 2 en cada ala. Eran motores de hélice. Era un avión antiguo. La estructura recordaba a los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Pero ninguno de los modelos conocidos encajaba perfectamente. De vuelta en la estación, enviamos el informe al cuartel general. La respuesta llegó 12 horas después. Era breve y concisa. Continuad con la investigación. Máxima precaución. Prioridad: determinar la naturaleza del objeto. Esperad la llegada del equipo de perforación en el próximo vuelo. Eso significaba que tendríamos que esperar hasta la primavera, hasta octubre. Pero Sam Carter pensaba de otra manera. No tenemos que esperar, dijo esa misma noche. Tengo el topo. El topo era su creación. Se trataba de un taladro térmico experimental que Sam había estado desarrollando durante los últimos 5 años. No perfora el hielo, sino que lo derrite, creando un canal perfectamente liso y estable. Se suponía que el topo se utilizaría para tomar muestras de agua de los lagos subglaciales, pero aún no se había probado a tanta profundidad. Funcionará, aseguraba Sam. Tiene suficiente potencia. Lo principal es calcular correctamente el flujo de calor para no desestabilizar el hielo alrededor del canal. Podemos bajar un cable de fibra óptica con una cámara. Era un riesgo enorme. Si fallábamos, podíamos perder un prototipo único y provocar cambios impredecibles en el espesor del glaciar. Pero la tentación era demasiado grande. Queríamos saber qué había allí. La preparación llevó 2 semanas. Sam trabajó sin descanso para calibrar el mole. Lena recalculó los modelos de estabilidad térmica del hielo. Yo me encargué de planificar y coordinar nuestras acciones con el cuartel general, que, tras algunas dudas, dio luz verde a la operación. Ellos querían respuestas tanto como nosotros. El 19 de julio volvimos al sector Zulu Gamma. Esta vez trajimos una perforadora y generadores. Comenzó el trabajo. El mole se adentraba lentamente, metro a metro, en la masa de hielo. En el monitor solo veíamos las lecturas de los sensores: profundidad, temperatura, presión, velocidad de perforación. Todo iba según lo previsto. 100 metros, 300, 500. El hielo era homogéneo, limpio, sin impurezas. A juzgar por las capas, tenía cientos de miles de años. Esto confirmaba la teoría de Sam. El avión no podía haber atravesado el hielo. Estaba allí antes de que se formara. Esta idea me incomodaba. A una profundidad de 1198 metros, el taladro se detuvo. Los sensores de presión indicaban que debajo había un vacío. Habíamos alcanzado nuestro objetivo. El corazón latía con fuerza mientras Sam enrollaba lentamente el cable de alimentación del mole y preparaba la cámara para el descenso. Era un cable de fibra óptica delgado, con una lente microscópica y un LED en el extremo. «Vamos», dijo Sam y pulsó el botón. Apareció una imagen en la pantalla. Al principio, solo una mancha blanca borrosa, las paredes del canal helado. Luego, oscuridad. La cámara había salido a la cavidad. El LED solo iluminaba un pequeño espacio en la penumbra. La bajamos lentamente. Y entonces, en el haz de luz, apareció algo. Metal. De color verde apagado, cubierto por una fina capa de escarcha. Vimos remaches, filas uniformes y frecuentes. La pintura se conservaba casi a la perfección. No había rastros de corrosión ni daños. «A la izquierda»,
ordené a Sam. Intenta girar. La cámara se desplazó lentamente hacia un lado, deslizándose por la superficie del fuselaje. Vimos el contorno de una ventanilla. El cristal era grueso y turbio. Era imposible ver el interior. Seguimos adelante. Y entonces lo vimos. Un número pintado con pintura blanca en el costado. Era nítido, no se había borrado con el paso del tiempo. La letra latina, V, un guión, 4 dígitos y otra letra. 7, 7, 3, 4, B. Lo anoté en el diario de a bordo. Sam lo buscó en todas las bases de datos disponibles de las fuerzas aéreas, estadounidenses, británicas, soviéticas, alemanas, japonesas. Nada. Ese número de matrícula nunca había existido. En ningún país, en ningún registro. Continuamos la inspección. El revestimiento estaba intacto. Ni un solo agujero, ni una sola abolladura. No había sido un accidente. Había aterrizado. Un aterrizaje perfecto en un lugar donde durante millones de años no había habido nada más que rocas y un glaciar incipiente. ¿Qué es ese emblema?, preguntó Lena, señalando la pantalla. Justo debajo del número había otro símbolo. No era una esvástica, ni una estrella, ni un rondel. Era un círculo negro con 2 triángulos blancos dentro, uno dentro del otro, con las puntas hacia arriba. Un símbolo sencillo y austero que nunca había visto antes. Examinamos una zona de varios metros cuadrados del revestimiento. No había nada más interesante, solo metal liso y frío. «Tenemos que volver», dije. «Ya hemos recogido suficientes datos». «Espera», dijo Sam. «Quiero probar algo». Su vehículo todoterreno estaba equipado con un pequeño pero potente termómetro de impulsos. Podía medir la temperatura de objetos a distancia con gran precisión. Sam lo sacó y lo apuntó hacia el hielo, justo sobre el punto donde, según nuestros cálculos, se encontraba el avión. «Es una locura», murmuró Lena. «¿A través de 1 kilómetro de hielo? La señal no pasará, pero el calor tiene que dejar un rastro», respondió Sam, mirando fijamente la pantalla. Permaneció en silencio durante un largo rato, ajustando la configuración. Luego se quedó inmóvil. «Lo tengo», dijo en voz baja. «La superficie del fuselaje, la temperatura, -1 grado Celsius». Nos miramos. La temperatura del hielo circundante a esa profundidad debía de ser de unos 50 grados bajo cero. La base rocosa aún más fría, -1. Era imposible. Violaba las leyes de la termodinámica. Para mantener esa temperatura, debía de haber una fuente de calor dentro del avión. Una fuente muy potente. Regresamos a la estación en completo silencio. No podía entender lo que habíamos visto. Un avión que no figuraba en los archivos, en perfecto estado después de cientos de miles de años en el hielo, y una fuente de energía que seguía funcionando. Por la noche, cuando enviábamos el siguiente informe al cuartel general, recibimos un mensaje de Ben. Mientras vosotros trabajabais en el campo, él se dedicaba a analizar los datos de los sensores médicos que llevábamos puestos. Era un procedimiento estándar para controlar el estado del organismo en condiciones extremas. El mensaje era breve. «Aris, ven a verme cuando puedas. Tengo que enseñarte algo». Me serví un café y me dirigí a la sala médica. Ben estaba sentado frente al monitor, en el que se mostraban los gráficos de nuestros pulsos de los últimos 3 días. «Mira», dijo, señalando la parte del gráfico que correspondía al momento en que estábamos junto al avión. «Este es tu pulso, este es el de Lena, y este es el de Sam. Todo normal. Hay un pequeño aumento cuando encontrasteis el objeto. Es de esperar». Abrió otro archivo. «Y estos son los datos del pulsómetro de control que estaba en la caja con el equipo del todoterreno. Estaba encendido para calibrarlo. Simplemente estaba ahí, nadie lo tocaba. La mayor parte del tiempo marcaba 0. Ben amplió la escala del gráfico. En la línea recta del 0 aparecieron unos picos en un momento determinado. Débiles, pero regulares. Parecían interferencias.
Al principio pensé que era una interferencia de nuestro generador, dijo Ben. Pero no, comprobé la hora. Las interferencias comenzaron justo en el momento en que bajaste la cámara hacia el revestimiento del avión, y cesaron cuando la levantaste. Amplió la imagen de nuevo. Ahora las interferencias tenían una estructura clara. No eran picos aleatorios. Era un ritmo, lento pero constante. Pico, pausa, pico, pausa. ¿Qué es eso?, pregunté. Parece un ritmo cardíaco muy lento, respondió Ben. Aproximadamente 3 latidos por minuto. Pero lo más extraño no es eso. Mira. Mostró otro gráfico en la pantalla. Este es mi pulsómetro. Estaba en la estación a 140 kilómetros de vosotros. En ese mismo momento, mi dispositivo registró exactamente la misma interferencia, sincronizada, con una precisión de milisegundos. Miré los dos gráficos, los datos del aparato que yacía en una caja junto a 1 kilómetro de espesor de hielo, bajo el cual descansaba el avión siniestrado, y los datos del aparato que se encontraba a 100 kilómetros de allí. Y ambos mostraban el mismo pulso débil, metódico, imposible. 23 de junio. Nadie durmió esa noche. Nos sentamos en la cabina y miramos esos dos gráficos, dos ritmos idénticos y sincronizados, separados por 140 kilómetros de desierto helado. Ben reinició el sistema varias veces, comprobó la calibración de los sensores, buscó posibles fuentes de interferencias. Realizó un diagnóstico de toda la electrónica de la estación. El resultado fue el mismo. La señal era real. No puede ser un corazón, dijo finalmente. Su voz sonaba sorda. Ningún ser conocido por la ciencia puede tener un metabolismo tan lento. 3 latidos por minuto es un estado incompatible con la vida, tal y como la entendemos, y mucho menos puede transmitir su ritmo cardíaco a distancia. No es una onda de radio. Los sensores no tienen receptores. Registran microvibraciones o potenciales eléctricos en las inmediaciones. Lo que vemos es como si 2 sismógrafos, uno en Londres y otro en Nueva York, comenzaran a registrar simultáneamente los pasos de la misma persona. Pero es sincronizado con nuestro acercamiento al avión, observó Lena. La señal apareció cuando la cámara tocó el fuselaje. No es un contacto, la corrigió Sam. Él también parecía agotado. La cámara no tocó nada. Estaba a varios centímetros. La señal apareció cuando encendimos el LED. ¿Quizás reacciona a la luz o al campo electromagnético de la cámara? ¿Eso?, pregunté. Ya estamos hablando de ello como si fuera un ser vivo. ¿Qué opciones tenemos? Sam se encogió de hombros. Tenemos un objeto que genera calor, como un organismo vivo, y emite una señal similar a un pulso. ¿Cómo más podríamos llamarlo? Enviamos un informe completo al cuartel general, incluyendo los datos de Ben. Describimos todo tal y como estaba, sin conjeturas ni teorías, solo hechos. La temperatura del casco, el número de matrícula, el emblema desconocido, la inexplicable señal sincrónica registrada por 2 instrumentos. La respuesta llegó 6 horas después. Era mucho más larga que las anteriores. Se nos ordenó que cesáramos cualquier acción independiente. El sector Zulu Gamma fue declarado zona restringida. Se nos informó de que se estaba dirigiendo hacia nosotros un grupo especial desde McMurdo. Estaba compuesto por ingenieros militares y un especialista en, según se indicaba vagamente, sistemas de armamento no convencionales. Debían llegar en el primer avión, tan pronto como lo permitiera el tiempo. Hasta su llegada, debíamos limitarnos a la vigilancia a distancia. No confían en nosotros, dijo Lena después de leer el mensaje. No es cuestión de confianza, respondí. La cuestión es que hemos encontrado algo que no encaja en sus instrucciones. Un avión militar de diseño desconocido, que posiblemente sigue en funcionamiento. Esto ya no es glaciología, es una cuestión de seguridad nacional. O algo peor. Las 3 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Nos sentábamos en la estación y mirábamos los instrumentos.
La anomalía magnética se mantenía estable. La mancha de temperatura en la superficie no cambiaba, pero el pulso seguía ahí. Ben configuró el sistema para que la señal se mostrara en un monitor independiente en la cabina. Nos acostumbramos a él. 3 picos lentos y regulares por minuto. Se convirtió en el ruido de fondo de nuestras vidas, como el zumbido de un generador o el aullido del viento tras la pared. A veces nos callábamos en mitad de una conversación y nos limitábamos a mirar la línea verde, que insistía en demostrar que no nos habíamos vuelto locos. A veces, la señal desaparecía. Simplemente se esfumaba durante unas horas y luego volvía a aparecer. Intentamos encontrar alguna regularidad, pero no la encontramos. Era como un sueño, como si lo que había dentro del avión se adormilara a veces. Los especialistas llegaron el 15 de agosto. Eran 3. El grupo estaba dirigido por el mayor Richards, un hombre alto y delgado de unos 50 años, con un rostro impenetrable. Le acompañaban 2 ingenieros, Wells y Carlyle, ambos profesionales taciturnos, que se pusieron inmediatamente a estudiar nuestros datos y nuestro equipo. Traían consigo varias cajas con aparatos que no nos mostraron. Richards escuchó mi informe oral sin hacer preguntas. Se limitaba a sentir con la cabeza mientras miraba la pantalla con el pulso. «Tenemos que entrar ahí dentro», dijo cuando terminé. No era una propuesta, sino una constatación. «No sabemos qué hay ahí dentro», le advertí. «Puede ser peligroso. La carcasa está bajo tensión. Es posible que haya algún tipo de radiación que no podemos detectar». «Por eso estamos aquí, Dr. Thorne», respondió Richards. «Nuestra misión es evaluar el peligro. La tuya es facilitarnos el acceso. Tu ingeniero, Carter, dice que su taladro térmico puede perforar el casco». «Fundir, no perforar», corrigió Sam. «Y eso es solo teoría. No sabemos de qué aleación está hecho el casco. Si es resistente al calor, el mole podría no ser suficiente». «Inténtalo», ordenó Richards. Los preparativos para la nueva expedición duraron 5 días. Los ingenieros de Richards modificaron el mole, instalándole una nueva cabeza cortante. También prepararon un módulo especial de esclusa, un tubo hermético que se iba a montar en el orificio perforado para evitar la despresurización del avión y la entrada de hielo en su interior. El 20 de agosto volvimos al punto de partida. El campamento era ahora mucho más grande. 5 vehículos todoterreno, 2 módulos habitables, una potente estación generadora. Los hombres de Richards trabajaban en silencio y de forma coordinada, como un mecanismo bien engrasado. A los civiles nos mantuvieron a distancia. Nuestro papel se reducía a ofrecer asesoramiento. El mole comenzó a derretir el hielo. Esta vez todo iba más rápido. El cabezal modificado funcionaba con mayor eficacia. 8 horas después, volvimos a alcanzar el casco. «Empezamos la perforación», informó Wells por radio. Observamos el proceso en el monitor. La cámara instalada junto al taladro mostraba cómo el cabezal al rojo vivo tocaba el metal verde. Al principio no pasó nada. Luego, pequeños ríos de fuego comenzaron a correr por la superficie. El metal comenzó a fundirse. Se derretía como cera, dejando bordes perfectamente lisos. Sam lo miraba con la boca abierta. «Increíble», murmuró. «Esta aleación se comporta como una sustancia orgánica. No hay humo ni olor a quemado». El proceso duró 2 horas. Al final, se hizo un agujero perfectamente redondo, de aproximadamente 1 metro de diámetro en el revestimiento. Inmediatamente después, Wells y Carlyle comenzaron a montar la esclusa. 1 hora más tarde, todo estaba listo. Un túnel hermético conectaba nuestro mundo con el mundo interior del avión. «¿Quién va primero?», preguntó Richards, mirando a sus hombres. «Yo», dijo Carlyle. Se puso un pesado traje hermético, parecido a un traje espacial. En el casco había una cámara. Teníamos que ver todo lo que él viera. Comprobó el suministro de aire, tomó una linterna y entró en la esclusa. La puerta se cerró detrás de él.
Oímos un silbido. La presión se estaba igualando. Luego, un clic. Se abrió la escotilla interior. En el monitor apareció una imagen. Oscuridad. El haz de luz de la linterna iluminó la pared opuesta. Estaba cubierta por las mismas filas de remaches que el revestimiento exterior. Pero el color era diferente. No era verde, sino blanco mate, parecido al hueso. Carlyle se giró lentamente. Vimos un espacio enorme y vacío. Era la bodega de carga. A lo largo de las paredes había unos soportes, pero no había nada en ellos. El suelo estaba completamente limpio, ni una mota de polvo. «El aire está limpio», informó Carlyle. Su voz sonaba apagada por los altavoces. «No hay radiación, la temperatura es de 4 grados, la humedad es del 70%. Dio unos pasos hacia adelante. Sus botas resonaban en el suelo metálico. «Veo una puerta en la parte delantera de la sala. Voy a intentar abrirla». Se acercó a la puerta. Era tan blanca como las paredes. No tenía manilla, solo un pequeño hueco en el centro. Carlyle lo iluminó con la linterna. Dentro del hueco había el mismo símbolo que en el fuselaje: 2 triángulos blancos dentro de un círculo negro. «No hay cerradura ni manija», informó. «Parece un panel táctil». Extendió la mano enguantada y tocó el símbolo. En ese mismo instante sucedieron 3 cosas. Primero, la puerta se deslizó silenciosamente hacia la pared, dejando paso a la siguiente cabina. Segundo, se encendió la luz en todo el avión. Una luz tenue, uniforme y blanca. Provenía directamente de las paredes, en las que, como ahora podíamos ver, no había ninguna lámpara. Tercero, el pulso, que monitorizábamos continuamente, se detuvo. La línea verde en el monitor de Ben se volvió perfectamente recta. Pero eso no fue todo. En el silencio que siguió al cese del pulso, oímos un nuevo sonido. Provenía de los altavoces que transmitían lo que oía Carlyle. Silencioso, apenas perceptible, pero claro. Era el sonido de la respiración. Y no era uno solo. Oíamos respirar a varias personas, lenta, profundamente, al unísono. Y ese sonido provenía de la sala a la que acababan de abrir la puerta. Carlyle se quedó inmóvil. Estaba de pie en el umbral y su cámara nos mostraba un pasillo largo y estrecho. A lo largo de las paredes del pasillo, en nichos especiales parecidos a cápsulas para dormir, yacían personas. Eran 6. Vestían monos negros ajustados sin distintivos. Sus rostros estaban tranquilos, apacibles, como los de personas dormidas, pero no dormían. En el pecho de cada uno de ellos, al ritmo de su respiración, se encendía y se apagaba lentamente un pequeño símbolo luminoso. 2 triángulos blancos dentro de un círculo negro. Tenían los ojos abiertos, y todos miraban directamente a Carlyle. 21 de agosto. En la sala de operaciones reinaba un silencio absoluto. Todos nosotros, yo, Lena, Sam, Ben y el mayor Richards, mirábamos la pantalla principal, que transmitía la imagen de la cámara de Carlyle. Nadie se movía. El único sonido era el respirar profundo y uniforme que salía de los altavoces. Era lento, unas 6 respiraciones por minuto, como el de una persona en meditación profunda o al borde del coma. Pero no estaban en coma. Tenías los ojos abiertos. «Carlyle, informe». La voz de Richards fue tan brusca como el chasquido de un látigo. Fue el primero en romper el silencio. «Veo a 6, señor», respondió Carlyle. Su voz estaba tensa, pero firme. 4 hombres y 2 mujeres. Están tumbados en nichos. Todos están conscientes. Respiran, no se mueven, solo me miran. Ese fue el detalle más espeluznante. No solo miraban. Sus miradas eran fijas, intencionadas. No había miedo, sorpresa ni hostilidad en ellas. Solo una observación tranquila y fría, como si un científico estuviera examinando un insecto bajo un microscopio. «Intenta establecer contacto», ordenó Richards. «Habla en inglés, claro y despacio».
Entendido, señor. Carlisle le hizo un movimiento casi imperceptible, como si estuviera reuniendo valor. Me llamo Ingeniero Carlisle. Somos un grupo de investigación. No queremos hacerte daño. ¿Me entiendes? No hubo respuesta. 6 pares de ojos seguían mirándolo. No respiraban. Sus pechos se elevaban y bajaban en perfecta sincronía. Los símbolos luminosos de su pecho latían al unísono. ¿Composición del aire, Ben? Pregunté en un susurro. Casi idéntica a la nuestra, respondió Ben en voz baja, sin apartar la vista de su monitor. Nitrógeno, 78%. Oxígeno, 21%. Pero hay una impureza, argón, casi un 1%, y trazas de xenón. No es tóxico, pero es extraño. La presión es normal. Carlisle repitió su pregunta. Luego volvió a repetirla. Silencio. Señor, no reaccionan, informó. Simplemente están tumbados. Quédate ahí, observa, ordenó Richards. Se volvió hacia su segundo ingeniero. Wells, prepárate. Ve con él. Lleva el escáner médico portátil. Mientras Wells se ponía el traje, seguimos observando la escena inmóvil. Sam Carter estaba sentado, inclinado hacia la pantalla, murmurando algo para sí mismo. Las paredes brillan por sí solas, dijo. No hay lámparas, ni diodos. Es un panel único. Y la puerta no se ha movido, se ha hundido en la pared. No hay ningún mecanismo. El material simplemente ha cambiado de forma. No es tecnología tal y como la entendemos. Es algo diferente. Pasaron 10 minutos. Carlisle estaba de pie en el umbral del pasillo. 6 personas yacían en sus nichos. Nada había cambiado. Era como un cuadro surrealista congelado en el tiempo. La tensión aumentaba debido a la inactividad. La agresividad habría sido comprensible. El miedo habría sido comprensible. Pero esa respiración tranquila y metódica y esas miradas fijas desequilibraban. Y entonces uno de ellos, el hombre en el nicho más a la derecha de Carlisle, levantó lentamente la mano derecha. El movimiento fue suave, sin el menor esfuerzo. No dobló el codo. La mano se elevó recta, como un palo, hasta quedar perpendicular al cuerpo. Extendió el dedo índice y señaló el techo del avión, justo encima de él, allí donde había 1 kilómetro de hielo, y sobre él, nuestro campamento. Señor, ¿ves eso? La voz de Carlisle tembló por primera vez. Sí, respondió Richard secamente. ¿Qué significa? Nadie sabía la respuesta. El hombre se quedó inmóvil con el brazo levantado y el dedo apuntando al techo. Los otros 5 permanecieron inmóviles, mirando a Carlisle. Wells estaba listo. Entró en la esclusa y al cabo de unos minutos, la puerta del otro lado se abrió. Dio un paso hacia la bodega y se dirigió hacia Carlisle. «Estoy aquí», dijo al acercarse a su compañero. En las manos sostenía un dispositivo parecido a una pistola grande con una pequeña pantalla. Era un escáner médico capaz de leer los signos vitales a distancia. En el momento en que Wells se colocó junto a Carlisle, ocurrió lo siguiente. El hombre, con el brazo levantado, giró lentamente la cabeza con la misma fluidez antinatural. Su mirada se desplazó de Carlisle a Wells. Los otros 5 hicieron lo mismo, al mismo tiempo, como si fuera una orden. Ahora, los 6 pares de ojos miraban al recién llegado. Wells se quedó inmóvil. «Comienzo el escaneo», dijo, levantando el dispositivo. Lo dirigió hacia la mujer más cercana. En su pequeña pantalla comenzaron a aparecer números. Nosotros no podíamos verlos, pero Wells comenzó a leerlos en voz alta, y en su voz se notaba una creciente perplejidad. Temperatura corporal, 36,6. Pulso, 68 latidos por minuto. Presión arterial, 120 por 80. Saturación de oxígeno, 99%. Señor, todos los indicadores están dentro de los límites normales, como los de una persona sana en reposo. «Es imposible», susurró Ben a mi lado. «Respira 6 veces por minuto. Con esos indicadores,
Debería respirar 3 veces más. El metabolismo no cuadra. «Escanea al otro», ordenó Richards. Wells apuntó con el escáner al hombre que tenía la mano levantada. «Los indicadores son idénticos, señor, hasta las centésimas. Pulso 68, presión 120/80». No terminó la frase. Desde el interior del avión, desde el aire mismo, se oyó una voz. No provenía de ninguna fuente concreta, simplemente surgió en el espacio. No era la voz de ninguna de las personas que yacían allí. Sus labios no se movían. La voz era uniforme, sin emoción, sin entonación. Un inglés perfecto con un acento sintético apenas perceptible. Pronunció una sola palabra. «Detectado». Wells y Carlyle se quedaron paralizados. Richards se inclinó hacia el micrófono. «¿Quién habla? Identifíquese». Pausa. La respiración de las 6 personas continuaba, uniforme y tranquila. Entonces, la voz pronunció una segunda palabra. «Discrepancia». Y en ese momento, las luces del avión se apagaron. Oscuridad total. «Carlyle, Wells, informad», gritó Richards. «Está oscuro, señor. No veo nada». Se oyó la voz de Carlyle. «Enciendo la linterna del casco». Un clic. Un estrecho haz de luz arrancó de la oscuridad un fragmento de pared blanca. La cámara de Carlyle se giró hacia el pasillo. Los nichos estaban vacíos. Los 6 hombres habían desaparecido. «¡Se han ido!», gritó Wells. «No están». Su voz denotaba pánico. El haz de luz de su linterna se movía rápidamente por el pasillo, iluminando los huecos blancos y vacíos. «¡Atrás! ¡Los 2 atrás! ¡Inmediatamente!», ordenó Richards. «Al compartimento de carga. ¡Rápido!». Carlyle y Wells retrocedieron, empezando a salir del pasillo. Sus linternas temblaban, creando sombras danzantes en las paredes. Llegaron a la puerta. «Señor, la puerta», comenzó Carlyle. La abertura que daba al pasillo y a la bodega comenzó a cambiar. Sus bordes se derritieron como plástico fundido. La abertura se estrechaba. La pared se cerraba ante sus ojos. «¡Más rápido!», gritó Richards. Wells logró pasar. Carlyle saltó tras él, y en el momento en que sus pies cruzaron el umbral, la pared se cerró. Volvió a ser una superficie lisa, mate y blanca, como si nunca hubiera habido una puerta allí. Carlyle y Wells estaban de pie en la bodega, respirando con dificultad. Sus linternas iluminaban el espacio vacío. «Volved a la base, inmediatamente», dijo Richards, ya más tranquilo, pero con un tono metálico en la voz. Dieron media vuelta y se dirigieron hacia la esclusa que habíamos instalado. Entonces, la cámara de Carlyle, apuntando al suelo, captó algo. Justo en el centro del compartimento, donde no había nada, ahora yacía un pequeño objeto, oscuro, metálico. «Señor, hay algo ahí», informó Carlyle. «No lo toques», ordenó Richards. «Solo haz un primer plano y vete». Carlyle se acercó y enfocó la cámara. Era un cubo negro con una longitud de unos 10 centímetros. Estaba hecho del mismo material que las personas que yacían en el suelo. Liso, mate, sin una sola costura. En una de sus caras brillaba un símbolo que ya nos resultaba familiar. 2 triángulos blancos dentro de un círculo negro. En ese momento, Ben, que había estado mirando en silencio sus instrumentos, se levantó de un salto. «¡Mayor!», gritó. «Los pulsómetros, en la estación». Proyectó la imagen en la pantalla principal. Los sensores que habíamos dejado en la estación Palmer 6, a 140 kilómetros de allí, volvieron a cobrar vida. Pero ahora no era un pulso lento y escaso. Ahora registraban 6 latidos diferentes, frecuentes y caóticos. El pulso superaba los 150 latidos por minuto, como el de personas en estado de estrés extremo o pánico. Y esas señales provenían del interior de nuestra estación. 22 de agosto. Durante un segundo, nos quedamos mirando la pantalla, en la que se veían 6 cardiogramas irregulares y alarmantes. Entonces,
Richards reaccionó. Corrió hacia la consola de comunicaciones principal. Palmer 6, aquí el mayor Richards. Ben, responde. Ben. En respuesta, solo se oía el silbido de las descargas estáticas. La línea estaba muerta. Han cortado la comunicación, dijo Lena en voz baja, mientras sus dedos volaban por el teclado, comprobando los canales. Todos los canales, satélite, HF, reserva. La estación está completamente desconectada. Richards soltó un taco. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. Toda su disciplina militar se concentró en no ceder al pánico que se respiraba en el aire. Ben, el hermano de Sam, estaba allí solo, con 6 entidades desconocidas que acababan de materializarse de la nada. «Wells, Carlisle, salid», ordenó Richards por el micrófono. «Dejadlo todo. Volved a la esclusa. Nos vamos». «Señor, el cubo», comenzó Carlisle. «Al diablo con el cubo», ladró el mayor. «Es una orden. Salid de ahí». Los ingenieros no discutieron. En sus cámaras vimos cómo se daban la vuelta y corrían hacia nuestra esclusa. En un minuto estaban dentro y la escotilla exterior se cerró tras ellos. «Recoged el campamento», ordenó Richards, volviéndose hacia nosotros. «Todo lo necesario, a los vehículos todoterreno. Tenemos 15 minutos. Nos dirigimos a la estación. ¿Qué podemos hacer?» La voz de Sam temblaba. Miró la pantalla, donde 6 líneas pulsantes indicaban que algo terrible estaba sucediendo en la estación. «Solo somos 7, y no tenemos armas». «Yo tengo», respondió Richards lacónicamente, señalando una caja que sus hombres estaban cargando en uno de los todoterreno. «Tu misión es llevarnos allí, lo más rápido posible». La preparación fue breve y caótica. Arrojamos el equipo, las provisiones y nuestras pertenencias personales a los vehículos. Nuestros pensamientos se agolpaban. No podíamos entender lo que estaba pasando. Personas que habían dormido durante cientos de miles de años en el hielo habían desaparecido de un avión cerrado y aparecido en nuestra base a 140 kilómetros de allí. No violaba las leyes de la física, simplemente se burlaba de ellas. 20 minutos después, nuestra pequeña caravana de 3 vehículos todoterreno atravesaba la llanura helada de vuelta a Palmer 6. Yo conducía el coche de cabeza junto con Richards. En completo silencio, contemplábamos la niebla blanca a la luz de los focos. La velocidad parecía dolorosamente lenta. Cada kilómetro se hacía eterno. Ben había conseguido llevarse el portátil que mostraba los datos de los sensores. Era nuestra única conexión con la estación. 6 cardiogramas seguían saltando, mostrando un pulso desorbitado. «Están en pánico», dijo Ben, mirando la pantalla. «O furiosos. El corazón no aguantará mucho tiempo a este ritmo. Sean lo que sean, ahora mismo están en un estado de excitación extrema». «Quizás el traslado en sí es un shock para su sistema», sugirió Lena desde la segunda fila. «O se han encontrado con Ben», concluyó Sam con tono sombrío. Llevábamos 3 horas de viaje, 3 horas de absoluta incertidumbre y silencio en la radio. Lena intentaba constantemente conectarse a los sistemas de la estación. La mayoría no respondían, pero luego logró acceder a los registros del sistema de soporte vital. Eran simplemente archivos de texto que se actualizaban cada minuto. «Lo tengo», dijo. «Veo los registros de los sensores de presión y temperatura de los módulos». Transfirió los datos a su tableta. La mayoría de los números eran normales, pero luego vimos anomalías. «Módulo habitable A», leyó Lena. «Caída brusca de la temperatura de 5 grados. Luego vuelve a la normalidad. 2 minutos después, un salto de presión en la ventilación de la sala médica. Crítico. Se activó la válvula de emergencia». «Se están moviendo por la estación», comentó Richards. «La están estudiando. O buscando algo», añadí yo. Los datos llegaban de forma fragmentada. El sensor de movimiento del pasillo de la sala de reactores se activó. 1 minuto después, se produjo un fallo en la alimentación del servidor principal. A continuación,
se desconectó el sistema de extinción de incendios del laboratorio. Era un caos. Los invitados invisibles se movían por nuestra casa y nosotros solo podíamos observar impotentes las frías líneas de los informes. Y entonces ocurrió lo más extraño. Exactamente 3 horas y 20 minutos después de iniciar nuestro viaje, las líneas caóticas del monitor de Ben comenzaron a cambiar. El pulso, que superaba los 150, empezó a descender, rápidamente y de forma sincronizada en los 6 gráficos. 140, 120, 100, 80. Un minuto después, los 6 cardiogramas mostraban un ritmo uniforme y tranquilo. 68 latidos por minuto. Se calmaron, todos a la vez, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El pánico desapareció, dando paso a una calma total. «¿Qué significa esto?», preguntó Sam. «Han terminado», respondió Ben. Su voz sonaba vacía. Sea lo que querían, lo han conseguido. O se han adaptado. Esta idea era más aterradora que la anterior. Un ser en pánico y desorientado es una cosa. Un ser que ha tomado el control total de la situación y se ha calmado es otra muy distinta. El último hora del viaje transcurrió en un silencio opresivo, solo roto por el rugido del motor. En el horizonte aparecieron las luces de Palmer 6. La estación parecía completamente normal. Brillaba en la noche polar como un pequeño islote de civilización. No había señales de lucha, ni daños. Nos acercamos a la compuerta principal. Los focos del todoterreno iluminaron la enorme puerta de acero en la oscuridad. Estaba cerrada. Todo parecía normal. Nos detuvimos a 10 metros. «Registrad el perímetro», ordenó Richards por radio a los otros 2 vehículos. «Buscad cualquier rastro». Cogí los prismáticos y empecé a examinar el exterior de la estación. Todo estaba limpio. La nieve alrededor estaba intacta, salvo por nuestras viejas huellas. Nada fuera de lo normal. «Esperad», dije, enfocando los prismáticos hacia la puerta de la esclusa. «Hay algo ahí». Richards cogió sus prismáticos. En el centro de la puerta, a la altura de una persona, había una mancha oscura. Nos acercamos. Ahora se veía claramente. Era la huella de una mano humana con 5 dedos. Pero no era pintura ni suciedad. El metal debajo había cambiado. Se había vuelto más oscuro, casi negro, y su superficie estaba cubierta de pequeñas grietas, como si lo hubieran tocado con algo increíblemente corrosivo. Y junto a la huella, directamente sobre la aleación blindada, había un símbolo grabado. No estaba dibujado, sino grabado, como con ácido. Unas líneas profundas y nítidas formaban un círculo negro y 2 triángulos blancos en su interior. Los triángulos brillaban con la misma luz blanca y uniforme, casi sobrenatural, que las paredes del interior del avión. Estábamos sentados en el todoterreno y mirábamos esa marca. Estaban dentro. Habían tomado nuestra estación y habían dejado su huella en la única entrada. «Saben que estamos aquí», dijo Richards. Intentó abrir la compuerta a distancia con el código de acceso. El sistema no respondió. «Está bloqueada desde dentro», constató. Se volvió hacia mí. «Dr. Thorne, ¿hay otras entradas a la estación?» «Sí», respondí. «Hay una escotilla de emergencia en el túnel técnico debajo de la estación. Solo se puede abrir manualmente, desde dentro o desde fuera. No se puede bloquear electrónicamente». Richards asintió. «Wells, Carlyle, vais conmigo. Sam, tú nos mostrarás dónde está esa trampilla. Dr. Thorne, Lena, Ben, vosotros os quedáis aquí. Mantened los motores en marcha. Si en 30 minutos no nos hemos puesto en contacto, marchaos. Directos a la costa, al punto de evacuación. Es una orden». Richards y sus ingenieros sacaron sus armas, rifles automáticos de cañón corto. Los 3 y Sam salieron del vehículo todoterreno. El viento levantó inmediatamente el polvo de nieve. Las 4 figuras se dirigieron a la estación, hacia el lugar donde, según Sam, se encontraba la entrada al túnel técnico.
Los observamos hasta que desaparecieron tras la esquina del módulo habitacional. Nos quedamos los tres en el vehículo principal. Lena intentaba captar alguna señal. Ben miraba las 6 líneas rectas en su portátil. Yo miraba la puerta con la mano negra y el símbolo luminoso. Pasaron 10 minutos, 20. A los 25 minutos, nuestra radio cobró vida. Oímos una respiración pesada y 3 palabras pronunciadas por la voz de Richards. «Estamos dentro. Ben». La comunicación se cortó. 23 de agosto. Después de la frase interrumpida de Richards, esperamos. Los 30 minutos que nos había dado se habían agotado. Lena me miró. En sus ojos había una pregunta muda. ¿Nos vamos? Negué con la cabeza. No podíamos irnos. No después de que Richards, posiblemente, hubiera encontrado a Ben, y sin dejar a Sam allí abajo. Nos quedamos sentados en silencio, mirando la estación. Parecía un animal dormido que podía despertarse en cualquier momento. Pasó una hora, luego otra. Ben no apartaba la vista de su portátil, pero las 6 líneas rectas de la pantalla no cambiaban. 68 latidos por minuto. 6 corazones tranquilos, sanos e inhumanos latían al unísono en algún lugar de las entrañas de nuestra casa. Cuando habían pasado 2 horas y 40 minutos desde la entrada del grupo de Richards, oímos un ruido, un chasquido fuerte, amplificado por el aire helado. El símbolo luminoso de la puerta principal de la esclusa se apagó. El indicador de acceso sobre la puerta cambió de rojo a verde. Se oyó un silbido de aire comprimido y la enorme puerta se deslizó lentamente hacia un lado, dejando al descubierto un oscuro hueco. Contuvimos la respiración. Una figura salió de la oscuridad de la esclusa. Una sola. No llevaba el traje voluminoso de los hombres de Richards. Vestía el mono azul habitual de la estación Palmer 6. La figura dio unos pasos y se detuvo en el círculo de luz de nuestros focos. Era Sam Carter. Estaba solo, sin armas. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Simplemente se quedó allí de pie, mirando nuestro vehículo todoterreno. «Sam», grité, encendiendo el altavoz externo. «Sam, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está tu hermano?» No respondió. Lentamente, sin prisas, se dirigió hacia nosotros. Su andar era extraño, inseguro, pero al mismo tiempo perfectamente calculado, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Se acercó al todoterreno y se detuvo justo delante de la cabina, a un par de metros del parabrisas. Lo miramos. Lena, Ben, que estaba sentado detrás de mí, y yo. Sam levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. No había alegría, ni miedo, ni alivio. Nada. «Todo está bien, Aris», dijo. Su voz me heló la sangre. Era la voz de Sam, su timbre, su tono, pero la entonación no estaba. Hablaba con la misma voz plana y monótona que habíamos oído en el avión. «¿Dónde están Richards y los suyos?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. «El mayor Richards y los ingenieros Wells y Carlisle ya no son un problema», respondió Sam con el mismo tono uniforme. Su equipo estaba causando interferencias. «¿Qué le ha pasado a Ben? Sam, ¿qué le ha pasado a mi hermano?», gritó Ben desde el asiento trasero. Sam volvió la mirada hacia él, y por primera vez, su rostro mostró algo parecido a una emoción. Sus labios se estiraron en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Era solo un movimiento de los músculos faciales. «Ben Carter ha sido escaneado», informó Sam. Sus parámetros fisiológicos y neuronales resultaron incompatibles con el portador. Ha sido descartado. No entendí lo que eso significaba, pero Ben sí. Se apartó de la ventana y se puso pálido. Sam volvió a mirarme. «No tenéis nada de qué preocuparos. La estación ahora funciona con normalidad. Hemos obtenido acceso a los archivos y sistemas. Hemos encontrado lo que buscábamos». «¿Qué buscabais?», susurró Lena. «El protocolo de integración», respondió Sam sin dudar.
La tripulación original resultó dañada durante el aterrizaje. Sus soportes se degradaron durante la espera. Necesitábamos otros nuevos. Hizo una pausa, como para darnos tiempo a asimilar lo que había dicho. Necesitábamos 7. Solo encontramos 4 adecuados. Por ahora es suficiente. Por mi cabeza pasaron Richards, Wells, Carlyle y Sam. 4. Habían encontrado a 4. Sam volvió a mirar a Ben, que estaba encogido en su asiento. Su espeluznante sonrisa se amplió. «No te preocupes, hermano», dijo. «El proceso no es perfecto. Se pueden cometer errores, pero estamos aprendiendo. Y volveremos a por los demás». Se dio la vuelta y regresó con la misma lentitud hacia la estación. Nos quedamos mirando su espalda, incapaces de movernos. Entró en la esclusa y la puerta se cerró con un silbido. El indicador volvió a encenderse en rojo. Ben, sentado detrás de mí, soltó un sollozo. Miré la pantalla de su portátil. Las 6 líneas rectas que indicaban el ritmo cardíaco seguían allí. Pero en el momento en que Sam desapareció en la esclusa, apareció una 7ª junto a ellas. No apareció de inmediato. Se manifestó como si fuera una interferencia, y al cabo de un segundo, ya latía en perfecta sincronía con las demás. 68 latidos por minuto. Mirábamos 7 cardiogramas idénticos, 7 corazones latiendo al unísono, y luego todos desaparecieron. La pantalla se apagó. Sobre el fondo negro apareció una inscripción en letras blancas. Conexión interrumpida por el administrador del sistema. Estoy sentado en la cabina del vehículo todoterreno. El motor está en marcha. Lena llora en silencio a mi lado. Ben, detrás, mira al vacío. Delante de nosotros está la estación Palmer 6, nuestro hogar. Ahora está en silencio. No sabemos qué hacer. No sabemos a dónde ir. Solo sabemos que somos los siguientes y que estarán esperando.